Hablando sobre la precariedad y desaliento laboral de los jóvenes en México, se puede mencionar que en México, como en muchos otros países, los jóvenes conforman un amplio grupo sociodemográfico socialmente vulnerable, expuesto en muchos sentidos a las contingencias generadas por las transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas. Los jóvenes hoy viven en una sociedad diametralmente distinta a la de sus antecesores, con las ventajas que implican las posibilidades de acceso a nuevas estructuras, así como a oportunidades más amplias, pero a la vez insertos en circunstancias de mayor competencia y más expuestos a los riesgos de exclusión social. Su participación en el mercado de trabajo es una problemática creciente sobre la que inciden directamente la dinámica demográfica, que es en cuanto a los cambios y desplazamientos en la estructura de edades, el desempeño de la economía en lo que corresponde a la capacidad de generación de empleos y a la nueva calidad de los mismos, y sobre todo en el carácter ambivalente y aleatorio del mercado de trabajo y los sistemas de educación que los incluyen y excluyen simultáneamente. Un ejemplo de esto es que los jóvenes egresados de las escuelas universidades, supuestamente más calificados, capacitados y competentes para su desempeño profesional, está tendiendo a obtener empleos e ingresos no acordes con su perfil y nivel profesional, a ser mayormente excluidos del mercado de trabajo, relegados al desempleo, a actividades informales y precarias y al desaliento laboral. El contexto del desempleo y precariedad laboral rutinizada determina en los jóvenes nuevas trayectorias de vida. Con ello, las fuentes tradicionales de construcción de imaginarios e identidades sociales y laborales se han modificado con la introducción de elementos simbólicos nuevos y la recreación de otros, con expresiones diferentes en espacios en los que se desenvuelva. Los jóvenes representan una parte importante de la población y una oportunidad de desarrollo. Abdala menciona que varios países de Latinoamérica son ventanas de oportunidades demográficas por representar una parte considerable de la población en edad activa que supera bastante a la de niños y adultos mayores, lo que aminora la condición de dependencia y conlleva un mayor número de personas generadoras de riqueza en términos absolutos y relativos. Cabe recalcar que, de acuerdo con INEGI, la población que migra hacia otros países lo hace el mayor número entre 20 y 34 años, seguido de los jóvenes de entre 15 y 19 años. Para el Consejo Nacional de Población, CONAPO, esto tiene un efecto social desfavorable, pues representa la pérdida de la fuerza laboral, recursos humanos y capital social, ya que además generalmente son las personas más jóvenes y capacitadas las que migran en busca de mejores oportunidades laborales o una mejor remuneración. Y de acuerdo con el Foro Económico Mundial, en un mundo con talento cada vez más móvil, alguien que sale de la universidad puede convertirse en un recluta en potencia, dando lugar a nuevos patrones globales de la movilidad de talento físico y digital. México aún tiene una ventaja demográfica, ya que una parte importante de su población continúa siendo joven, por lo que resulta necesaria la promoción de programas integrales que potencien y mejoren las competencias y destrezas y habilidades de los egresados de las escuelas y universidades en consonancia recíproca con las estructuras de demanda de los nuevos mercados laborales. También se puede determinar que la función única de las escuelas y las universidades es la de generar profesionales para responder a las exigencias de producción y capitalización de los empleadores. No obstante, las competencias y habilidades se han vuelto imprescindibles en los mercados laborales globales. Sin embargo, la formación profesional en niveles de capital humano tienen cada vez menos incidencia sobre las posibilidades de inserción en el mercado laboral, en el exceso del empleo y en la calidad del mismo, así como en los niveles de ingreso, lo que promueve el desaliento laboral persistente y recurrente entre los jóvenes en México. Vinculando a la existencia de trayectorias ocupacionales erráticas y a las expectativas no ocupacionales no satisfechas, otro aspecto que cabe resaltar es que la calidad y distribución de los ingresos en las últimas décadas, México experimentó una reducción del valor de los ingresos de la clase trabajadora, situación que refleja empobrecimiento de dicho sector poblacional.
El trabajo en todos los estratos económicos debiera permitir el acceso a bienes y servicios básicos, cubrir las necesidades mínimas en aspectos como la salud, educación, alimentación, pero también de la cultura y esparcimiento. No obstante, aquí la realidad es otra. El salario que percibe una persona no suele ser suficiente para la alimentación personal y de la familia. De acuerdo con la OCDE, el hogar mexicano carece de ingresos, riquezas, conexiones sociales, educación y competencias, seguridad y equilibrio entre la vida personal y profesional, entre otras cosas. De ahí que en años recientes hay un incremento de la pobreza medida por los ingresos. Entonces, se puede decir que el ingreso sigue concentrándose en unos pocos. La participación en el mercado laboral continúa siendo un desafío y ante este panorama los jóvenes tienen opciones limitadas, ya que incluso con educación superior no tienen garantía alguna de encontrar un empleo en condiciones óptimas, con ingresos acordes con las necesidades básicas y menos con las aspiraciones de quienes se insertan por primera vez en el mercado laboral. Ante los enormes desafíos que se plantean en el mundo del trabajo, incluidas las desigualdades y la exclusión persistentes, debemos preguntarnos si la tasa de desempleo es la medida más fiable del mal funcionamiento del mercado laboral. Tenemos que entender si las personas en edad de trabajar pueden o no desarrollar todo su potencial en el trabajo. La medición también se vuelve crucial para evaluar la creciente percepción de que los mercados laborales no están distribuyendo adecuadamente los frutos del crecimiento económico, ya que las respuestas convenientes a estas preguntas pueden contribuir directamente al diseño de políticas económicas y sociales que posibiliten un desarrollo sostenible e inclusivo. En cuanto al tipo de crecimiento, se necesitará una transformación estructural, una actualización tecnológica y una diversificación para desplazar el empleo de las actividades de bajo valor añadido a las de mayor valor añadido. Sin embargo, los procesos en este aspecto siguen siendo demasiado limitados en los países de bajos ingresos. Por lo tanto, un primer mensaje clave es que el ritmo y el tipo de crecimiento no solo dificultan la relación de la pobreza con los países de bajos ingresos, sino que también obstaculizan las posibles mejoras en el trabajo decente. La reciente disminución de la tasa mundial de desempleo ha sido impulsada principalmente por los países de altos ingresos. Esto puede servir para refutar las afirmaciones de que el cambio tecnológico está llevando a pérdidas masivas de empleos. Sin embargo, el crecimiento del empleo en los países de altos ingresos se produjo a costa de reducir el crecimiento de la productividad laboral, ya que los puestos de trabajo se crearon principalmente en el sector de los servicios, en el que el valor añadido medio por trabajador es relativamente bajo. Con demasiada frecuencia, la falta de ingresos u otros medios de apoyo financiero obligan a los trabajadores a realizar trabajos que son informales. Están mal remunerados y proporcionan poco o ningún acceso a la protección social y a los derechos laborales. Incluso en los países de altos ingresos, un número creciente de trabajadores por cuenta propia tiene que lidiar con condiciones de trabajo deficientes. Una situación que se refleja en parte en el hecho de que está disminuyendo la diferencia relativa de rentas del trabajo de estos últimos respecto a la de los asalariados. Si bien la tasa de trabajadores pobres ha ido disminuyendo a nivel mundial, los progresos realizados en los países de bajos ingresos han sido muy limitados. El elevado crecimiento del empleo previsto en estos países, impulsado principalmente por la creación de empleos de baja calidad, significa que se espera que el número de trabajadores pobres aumente en 2020-2021. El insuficiente crecimiento económico per cápita es una de las razones por las cuales aún no se ha podido mejorar de forma tangible los medios de vida de tantos trabajadores en los países de bajos ingresos.
que están quedando rezagados en este sentido respecto a los países de ingresos medios. De igual manera, prevalecen las desigualdades sustanciales en el mercado laboral. Para empezar, la ubicación geográfica de una persona determina en gran medida su probabilidad de encontrar un trabajo remunerado, de buena calidad. Los países de bajos ingresos tienen la mayor relación empleo-población, que cuenta del 68%, ya que muchos trabajadores vulnerables se ven obligados a aceptar cualquier trabajo independientemente de su calidad. De hecho, los trabajadores de estos países son también los que más probabilidades tienen de estar sometidos a malas condiciones de trabajo y de vivir en la pobreza. Para concluir, los mercados laborales contemporáneos también siguen caracterizándose por la desigualdad de género. En 2019, la tasa de participación de la mujer en la fuerza de trabajo era solo del 47%, 27 puntos porcentuales por debajo de la tasa del hombre. La edad es otra característica indicativa de las desigualdades del mercado laboral. La proporción de la renta del trabajo disminuyó a nivel mundial del 54% en 2004 al 51% en 2017. Esta constatación es coherente con un escenario en el que las nuevas formas de trabajo están erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores autónomos. En conjunto, la desigualdad de ingresos a nivel mundial es, por lo tanto, más pronunciada de lo que se pensaba. Digitalización, COVID-19 y trabajo. Perspectivas. Entre las principales consecuencias de la digitalización se ha identificado la sustitución tecnológica del trabajo humano, la transformación de ocupaciones existentes y el surgimiento de nuevas ocupaciones. La destrucción de empleos. En el contexto de las medidas de contención del COVID-19, se prevé que el empleo en el comercio, los restaurantes y hoteles y la industria manufacturera se cuente entre los más afectados, mientras que el trabajo en el sector agropecuario, indispensable para la subsistencia general y generalmente con la posibilidad de mantener el distanciamiento físico en el trabajo, está con un riesgo de pérdida temporal medio bajo. El trabajo por cuenta propia tiende a ser más afectado que el trabajo asalariado. Esto vale sobre todo, pero no exclusivamente, para situaciones en que este trabajo se realiza como actividad informal. Las medidas de contención del COVID-19 afectarán en mayor o menor grado según su duración la viabilidad de muchas micro y pequeñas empresas formales. Estas ya de por sí están en desventaja estructural por la brecha tecnológica que se ha registrado entre empresas de diferente tamaño en el contexto de la digitalización. La Organización Internacional del Trabajo ha estimado para América Latina y el Caribe en su conjunto una pérdida de 10.3% de las horas de trabajo para el segundo trimestre del año, lo que corresponde a 25 millones de empleos a tiempo completo equivalentes a 40 horas por semana. Se observa que entre los sectores, el empleo en la industria manufacturera y la construcción han sido más golpeados que el del comercio y los servicios. Entre la categoría de ocupación ha sido el trabajo independiente el que más se contrajo, lo que indica que esta crisis, a diferencia de una crisis económica común, el trabajo informal no es una alternativa general para generar ingresos frente a la reducción del empleo asalariado. Empleos en expansión. Ya previamente a la crisis sanitaria, las compras en línea habían registrado una clara tendencia ascendente, lo que, por ejemplo, en los Estados Unidos ha incidido en una reestructuración del comercio al por menor, con una marcada caída de la presencia de las tradicionales tiendas de departamento, mientras que esto incidió en una caída del empleo en el empleo tradicional. Aumentó el empleo de nuevas ocupaciones tanto en el desarrollo de las empresas que organizan el comercio electrónico como en las ocupaciones de compra y distribución de los productos. En muchos países, los servicios de salud probablemente se han visto obligados de contratar más personas para enfrentar los grandes desafíos que surgieron en el contexto de la pandemia. Es de suponer que por lo menos algunos de estos nuevos puestos de trabajo se mantendrán en el futuro, como respuesta a una renovada demanda social
de una mejor calidad de estos servicios. Otros trabajos con perspectiva de expansión se relacionan con actividades de entretenimiento, deporte y aprendizaje en línea que podrían registrar un aumento duradero de demanda. Finalmente, una forma de trabajo a distancia en expansión es el que desempeñan personas insertas en plataformas globales de trabajo, es decir, que realizan tareas para empleadores en cualquier parte del mundo a través de sitios como Freelancers o Upwork. Es de esperar que en el futuro los trabajos digitales intermediados por plataformas digitales globales se expandan aún más, aunque actualmente este tipo de trabajo estaría sufriendo por la contracción generalizada de la actividad económica. Transformación del empleo. Una de las transformaciones del trabajo facilitadas por la digitalización es el teletrabajo. En ocasiones ha sido fomentado no solo por su potencial papel en el ámbito laboral, sino también por su posible contribución a una mejor conciliación entre el trabajo y la vida familiar, la descongestión del tráfico urbano y la descontaminación correspondiente. En el contexto del COVID-19, el teletrabajo destaca como una modalidad que atenúa el impacto de las medidas de contención de la expansión del virus en el funcionamiento de las empresas e instituciones. Países con un gran sector agropecuario que requiere trabajo presencial tienden a contar con una menor proporción de trabajo que puede ejecutarse a través de teletrabajo. Así, la Organización Internacional del Trabajo estima que a nivel global un 17% de los ocupados se desempeñan en ocupaciones que permiten el teletrabajo y viven en países que cuentan con la infraestructura requerida, con un rango entre 6% en África subsahariana y 30% en Europa del Norte, Oeste y Sur, con un 23% en América Latina y el Caribe. La existencia de un gran sector informal donde el teletrabajo no es una opción real incide en que en los países correspondientes la proporción de actividades que se puede ejecutar a distancia sean más bajos. Relacionado con los aspectos mencionados anteriormente, la posibilidad de teletrabajo depende del nivel de infraestructura tecnológica, el acceso a la misma y la proporción de trabajadores con las competencias digitales necesarias. Una expansión de los obstáculos estructurales para el aprovechamiento de las oportunidades del teletrabajo, complementaria a las características ocupacionales, son las brechas en el acceso a las tecnologías digitales.